Sonido, sí. Sí. Sonido, sí, sí, sí. Sonido. Bueno, muy buenas noches. Un cordial saludo para todas, para todos. Bienvenidos a este módulo de composición. Aquí me salía un avisito, pues, así que hay un error en Blackboard. De todos modos, igual estoy grabando con otra aplicación por si de pronto algo llega a suceder. Eh, Básicamente, pues los estuve por allí esperando un ratico hasta las 8, creo que no se conectó, pues finalmente ninguno. De todos modos quedan las videograbaciones pues para que puedan consultarlas posteriormente. Hago mi presentación, luego miramos cuál es la metodología del módulo y posteriormente pues hablamos un poco de lo que tiene que ver con las dos primeras actividades. Bueno, muy bien. Eh, Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, yo soy diseñador gráfico de la Universidad de los Libertadores, webmaster de la Universidad Nacional, una especialización en tecnologías de información aplicadas a educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuento también con una maestría en tecnologías de información aplicadas a educación con una profundización en investigación y pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. En la parte docente son ya 10 años de experiencia en diferentes universidades. Actualmente trabajo con la especialización en herramientas virtuales para educación de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Trabajo también con la Universidad de Santo Tomás en una especialización en gerencia multimedia. Con la Universidad Uniminuto en un seminario de ambientes virtuales de aprendizaje con algunas asignaturas de tecnologías de información, otras de diseño, con la Universidad Unipanamericana, ya 5 años en el equipo docente. Estoy tanto en la modalidad presencial como en virtual. Eh, Además de eso, trabajo con una universidad en Medellín, de manera virtual también, con el programa de diseño gráfico. En la parte de experiencia profesional, pues son ya aproximadamente 15 años, de entre 14 y 15 años de ejercicio en diferentes áreas del diseño. Esos campos fuertes son diseño editorial, diseño multimedia, diseño web, diseño de identidad corporativa, y en los últimos años, los últimos 3 o 4 años más o menos, 4 años, con la parte de diseño de ambientes y objetos virtuales de aprendizaje. Bien, eso les socializo con respecto a ese recorrido, esa experiencia. Entonces vamos a hablar ahora del tema de metodología. ¿Listo? Bueno, en ese sentido vamos a revisar un poco el ambiente virtual, la planeación didáctica, y vamos a hablar un poco del tema de entregas, de notas, ¿cierto? Entonces voy a detener la cámara y siempre pues la tengo activa como para el primer encuentro, como para conocernos pues allí un poquito con quienes eventualmente pues no nos hayamos visto, posiblemente nos conozcamos de la materia de autoadición, pero eventualmente puede que con algunas personas no nos conozcamos porque han habido algunas transferencias de la modalidad presencial a la virtual. Ya en los encuentros posteriores, pues
generalmente procuro no activar la cámara, pues por el hecho de tener una transmisión mucho más fluida. A veces la parte de o el recurso como tal de cámara para algunas personas de pronto, pues dependiendo del ancho de banda, se les puede llegar a dificultar. Sonido, ok. Entonces aquí ya estamos compartiendo la pantalla. Bueno, aquí entonces ya les estoy compartiendo la pantalla de nuevo. Vamos a revisar aquí. De hecho voy a tenerlo aquí un poco más pequeño para poder estar pendiente de que sí, efectivamente se esté compartiendo la pantalla. Vamos a sacar esta pestañita de acá. Aquí se sigue compartiendo y vamos a tenerlo acá. Porque a veces pasa, y más que ahorita pues no cuento con asistentes al encuentro, que se deja de compartir pantalla y no queda la grabación, aunque de todos modos tengo otra que estoy haciendo allí con otro programa. Pues la idea es que quede esta, que es pues la original, para evitar más procesos. Entonces vamos a revisar primero que todo el tema de metodología. Entonces, para quienes ya nos conocemos, la metodología básicamente es la misma de autoedición, por ejemplo, si nos conocemos allí. Para quienes no, pues igual la explicamos. Aquí en presentación, pues ustedes podrán encontrar la planeación didáctica, ¿cierto? Aquí la encuentran, ¿cierto? Que básicamente es esta que tenemos aquí. Voy a disminuir allí también un poco el tamaño, de tal manera que pueda estar allí pendiente de que sí esté la grabación todo el tiempo. ¿Listo? Esa planeación didáctica la descargan, yo aquí la tengo en Word, ustedes allí la tienen disponible en PDF. Voy a agrandar un poquito acá, ¿cierto? Ahorita vamos a comenzar a hablar de ella, pero vamos a retomar el tema de metodología. Les quería indicar era de dónde la podían descargar, sobre todo para las personas que son nuevas en virtual. Entonces, vamos a hablar de un poco del tema de metodología. Fíjense que aquí, al parecer, se acaba de caer el compartir. Eso está sucediendo un poco a menudo y ya lo hablamos hace unos días en reunión, pero pues igual está sucediendo. Bueno, muy bien. Entonces, yo voy a hablar del tema de entregas, ¿cierto? Y de notas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá, para esta primera actividad,
¿cierto? A diferencia de cómo lo veníamos manejando en módulos anteriores, ¿cierto? Por ejemplo, en autoedición cambió un poquito la metodología. Antes hacíamos o teníamos en cuenta para una entrega foro y tarea, porque aquí digamos que bajo la metodología que, que manejo siempre en los diferentes módulos de virtual, siempre hay una preentrega y una entrega final. En ese orden de ideas, eh, digamos que hasta el semestre anterior, ¿cierto? Solamente había un foro. Allí se hacía la preentrega y allí mismo se hacía la entrega final. Eso ya ahorita vamos a mencionar qué características tiene cada uno. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a tener un foro, o los foros siempre serán para preentrega y tarea para la entrega final. ¿Listo? Entonces, digamos en el caso de este foro conceptos compositivos, como es de participación allí con un tema particular, pues no tiene preentrega. Otra vez se cayó el compartido de pantalla. Aquí he vuelto porque se había caído el compartido. Entonces, les decía que eh, ahora, ¿cierto? Lo que manejamos pues en este módulo sería que siempre hacemos pues esa preentrega en foro y en tarea hacemos la entrega final. En este caso este foro pues solamente tiene entrega final. En el caso por ejemplo de esta primera o esta segunda actividad, ¿cierto? Y aquí se hace la preentrega. ¿Listo? Siempre en los foros, en las tareas se hace la entrega final. ¿Qué cambia con respecto al tema de notas? A partir de este semestre se comienza a trabajar todo lo de notas en la plataforma, ¿cierto? En el módulo. De tal manera que ya desde la parte tutorial, es decir, de nuestra parte, ya no tendremos que estar los tutores enviando correos con respecto a notas. Entonces, pum, la primera actividad ya se evalúa, entonces envío de notas. Llega la segunda actividad, listo, ya se evalúa, entonces estas son sus notas, y luego el primer corte y cómo van con sus notas, en fin, estar actualizándoles todo el tiempo. En ese sentido, pues ya en sí nos está manejando de esa manera. ¿Listo? Realmente, como se estaría manejando es a través de la plataforma, en donde ya ustedes van a encontrar sus calificaciones
directamente, ¿cierto? Si no aparece allí la nota es porque todavía no se ha evaluado, entonces pues hay que tener un poquito allí de calma, de paciencia con el tema de la evaluación. Cuando aparezcan, ¿cierto? Ya, o cuando se haya evaluado su trabajo, pues aparecerán allí las notas correspondientes. Entonces todo el tiempo pues estarán informados al respecto de notas. ¿Listo? ¿Cómo es el manejo del tema de preentrega? Otra vez se cayó el compartido. Listo, otra vez estamos acá. Qué pena que esté sucediendo esto, pero pues lo que les digo, Blackboard viene funcionando con algunos problemas desde el semestre pasado, ya lo informamos, por eso precisamente estoy haciendo otra grabación allí, por si en un momento dado llega a suceder que no queda la grabación, aunque se está cayendo pues cada ratico el compartido. Entonces, si siguen viendo de pronto cortecitos por ahí en el video, es a raíz de eso. Entonces, el tema de la preentrega, ¿listo? Por ejemplo, en esta primera actividad, si ustedes tienen que desarrollar un diseño, ¿cierto? La idea es que yo no solicito entre diseños finales y evalúo, ¿cierto? No, la metodología en mi caso es realizamos una preentrega, unos diseños previos, ¿cierto? O un diseño previo, digo diseños porque a veces pueden ser 2 o 3 dentro de una misma actividad. Y lo cierto es que en el momento en el que ustedes hacen el envío o hacen la publicación, pues posteriormente yo les hago las observaciones y en ese orden de ideas pues ustedes hacen todos los cambios, ¿cierto? Las mejoras en su propuesta para realizar el envío o la entrega final. Si, por ejemplo, vamos a mirar la planeación didáctica, vamos a trabajar allí con esta primera actividad, o segunda de hecho, que la primera es esta. Si esta actividad, ¿cierto? Tiene aquí 3 diseños, está para entregar el 18 de agosto, pues muy seguramente como entrega final, ¿no? Su preentrega la harían, por ejemplo, como mínimo aconsejable 3 días antes, es decir, por ejemplo el 15. De esa manera me dan el tiempo para pues, poder hacer las observaciones correspondientes y de esa manera podríamos enviarlas y que ustedes aún así tengan el tiempo necesario para hacer las correcciones, para hacer que todas esas observaciones se vean reflejadas en su diseño final. ¿Listo? En ese sentido, todo depende de cada uno de ustedes. Cada quien pues mira, maneja sus tiempos. Si ven que pueden entregar con más tiempo, 4 o 5 días, su preentrega, pues mejor. ¿Listo? Porque tendrán más tiempo luego de las observaciones para desarrollar su propuesta final. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, ¿no? Hago
algunas claridades. Una, por ejemplo, si teniendo en cuenta que la entrega es el 18, por ejemplo, ¿cierto? Y eventualmente, por razones de tiempo, por la razón que sea, de pronto alguien entrega un día antes, ¿cierto? Pues si se entrega, por ejemplo, en el 17 de agosto, pues muy seguramente yo estaré haciendo observaciones al día siguiente, el 18, y pues muy seguramente no van a alcanzar a hacer las modificaciones para entregar ese mismo día. Ojo con eso, ¿listo? No me comprometo a hacerles observaciones, por ejemplo, el mismo día que entregan. No me comprometo para nada, ¿listo? Entonces, por favor, háganlo con tiempo. Si, peor aún, si entregan el mismo 18, pues muy seguramente las observaciones no las tendrán ese día, las tendrán al día siguiente, por tanto ya la entrega se estaría haciendo tarde y ahí vendría el tema de que se evalúa pues sobre otra nota, ¿cierto? Entonces ojo con la puntualidad tanto en las preentregas como en las entregas finales. Como les digo, idealmente con 3 días antes. ¿Listo? Si pueden con más, pues cada quien maneja sus tiempos. En el caso de notas, ¿cierto? Pues todos aquellos estudiantes que entregaron el 18, pues normal, o que entregaron el 17, ¿no? Porque pueden entregar antes y ya acaban. Eh, si se entrega a tiempo, se evalúa sobre 5 normal, pero si la entrega se hace posterior, en este caso, por ejemplo, después del 18, evaluamos sobre 4. ¿Listo? Lo que quiere decir que si entregamos máximo hasta con 8 días de retraso, ¿cierto? Es decir, que si este trabajo, por ejemplo, que es para el 18, lo entregáramos, por ejemplo, qué sé yo, el 22, el 23, máximo con 8 días. Si es para un lunes, digamos, si se entrega al lunes siguiente, pues ahí hay 8 días, evaluamos sobre 4. ¿Listo? Si, dado el caso, se pasan de los 8 días y es más el retraso, evaluamos sobre 3. Hago la claridad, máximo hasta con 15 días. ¿Listo? Que eventualmente evaluaríamos de todos modos sobre 3. Si se pasan de los 15 días, ya ese trabajo no lo recibo y simplemente la nota es 0. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengan cuidado con el tema pues de puntualidad en las entregas. Con relación a qué tengo en cuenta, más la preentrega o la entrega final, que era una pregunta que incluso me hacían en un encuentro que tengo también de otra asignatura, de otro módulo, pues los dos son fundamentales, las dos entregas. De hecho, para que exista una buena entrega final, necesariamente tiene que haberse hecho una preentrega. ¿Listo? Ahí yo miro el proceso y tengo muy en cuenta el proceso. Voy a poner 2 o 3 casos específicos. A veces ha pasado que de pronto un estudiante, por alguna razón, entonces no alcanzó a hacer preentrega y hace solamente la entrega final, ¿cierto? Por muy buen diseño que sea brillante, que sea espectacular y que mereciera sacar 5, no sería 5, ¿listo? ¿Por qué? Porque no existió proceso, ¿listo? Hasta el mejor diseño, por muy bueno que sea, es susceptible de ser mejorado. Algún detallito o algún par de detalles, ¿cierto? Puede tener, y en ese sentido, ese diseño podría haber sido mejor. Le faltó proceso. Entonces, he ahí el tema, ahí el asunto de la importancia de hacer la preentrega. Ahora bien,
uno o dos estudiantes que yo recuerde en semestres anteriores, de pronto han optado por decirme, no, profe, lo que pasa es que no tengo tiempo pues para hacer preentregas, solamente pues haría entregas finales. ¿Listo? Bueno, yo no puedo decir que no acepto pues esa posibilidad, pero allí cada quien corre sus propios riesgos. ¿Listo? Porque si el diseño no llega a ser, o si fueran varios, no llegan a ser pues de la suficiente calidad, ¿cierto? Pues ahí no puedo hacer nada, no existió proceso. Entonces, eventualmente se hace pum, la entrega final, sin ningún proceso, sin una entrega previa, sin observaciones. Puede que le vaya muy bien, de todos modos, ¿cierto? En nota, no sacará 5 porque no hay proceso. Pero, ¿qué pasa si no le va muy bien con ese diseño? Porque realmente le faltó bastante, porque no cumple con muchas características, porque hay muchas cosas que se podrían haber mejorado, porque incluso podría haber sucedido que si se hubiese entregado como preentrega, se hubiese dicho no, hay que replantear totalmente el diseño. ¿Listo? Entonces ahí, digamos que no habría nada más que hacer. Y no sería una posibilidad que al ver la nota, entonces si se diga, no, profe, entonces sí, eh, permítame, yo hago los cambios, ¿cierto? Y le hago entonces entrega final y que esa se la tome como preentrega, no, ya como fue, ¿listo? Y fue propuesta inicial de que así se enviaba el diseño como entrega final, ¿listo? Y ahí no hay nada que hacer. Entonces, sugiero, chicas y chicos, que por favor siempre hagan entrega final, ¿cierto? Perdón, preentrega y su entrega final correspondiente, ¿listo? Si alguien, por ejemplo, hace su preentrega el 18 de agosto, ¿cierto? Aún así, se la tomo como preentrega, ¿listo? Excepto que me diga, como en el caso que les acabo de mencionar, es que esa es mi entrega final. Bueno, así la evalúo. Yo le hago las observaciones y no sabemos si le va a ir bien o le va a ir no muy bien, ¿listo? Pero si simplemente veo allí la entrega, el 18 de agosto, para este caso específico, este ejemplo, yo lo tomo como preentrega, ¿cierto? Las observaciones muy seguramente llegarán al siguiente día, en fin. Ustedes ya saben que ya la entrega final pues se va a hacer tarde. ¿Listo? Ya no hay nada que hacer. Por lo mismo que reitero, no me responsabilizo de hacer observaciones el mismo día para ver si alcanza a hacer las correcciones y entregar a tiempo. No lo hago. Ya quedaría eh, claro que la entrega se va a hacer a destiempo, la entrega final, que se evalúa sobre 4, siempre y cuando no sean más de 8 días, ¿cierto? Y sobre 3 si son hasta 15 días. ¿Listo? De ahí para arriba, pues lo que decíamos, que pues ya no recibiríamos el trabajo y la nota sería de 0. Esas son como las diferentes posibilidades, esa sería la metodología. Entonces, pues procuren por favor entregar o hacer sus preentregas a tiempo, sus entregas finales también, de muy alta calidad, ¿cierto? Para su aprendizaje, ¿listo? Que las notas son consecuentes de eso. Si son muy buenos diseños, si son brillantes, pues las notas en ese sentido pues también eh, reflejan eso, ¿listo? Bueno, vamos a mirar entonces, vamos a mirar aquí, por ejemplo, eh, el tema que es algo que cambió un poquito también, por lo que ya las notas van a ir allí en plataforma,
¿cierto? Agrego en la planeación didáctica también el valor de cada trabajo, ¿cierto? Entonces, esta primera actividad tiene un valor del 40%, la segunda actividad tiene un valor del 60% y esas dos notas corresponden, si ustedes suman al 100%, dan el 100%, o sea que ese es el primer momento evaluativo. ¿Listo? Bien, entonces expliquemos la primera, luego explicamos la segunda, mostramos algunos referentes, que es parte pues de mi metodología, y en ese orden de ideas, pues ya ustedes tendrán un panorama, eh, digamos, más amplio de lo que se espera en términos de diseño, en términos de calidad, ¿cierto? De esas dos actividades. Bueno, entonces, con respecto a esta primera actividad, hay que diseñar allí pues tres banners, ¿cierto? Uno con estructura visible, con estructura invisible el otro y el otro con estructura de repetición, ¿cierto? Eh, Son para una empresa de ecoturismo. Ustedes miran si promocionan deportes extremos o qué es lo que quieren trabajar allí. ¿Listo? Aquí están las medidas, ¿cierto? De cada uno de los banners. Fácilmente podrían publicar, ¿cierto? Los tres banners, ¿cierto? En una sola foto para no subir tres archivos, ¿no? Una sola foto de buena calidad, de buena resolución, ¿cierto? Y para ello, pues vamos a mostrar los siguientes referentes. Entonces fíjense por ejemplo acá. Voy a mostrarlos en orden de calidad, de espectacularidad, tanto en diseño como en composición, teniendo en cuenta aspectos pues de las mismas retículas, ¿cierto? Miren por ejemplo acá, lo importante es, sí, yo los podría identificar muy seguramente, ¿cierto? Aún sin nombres, pero idealmente por favor envíenmelos con nombres, de tal manera que yo tenga claro que ustedes sí identifican, ¿cierto? Sin dificultad, sin problemas, cada uno de los tres tipos de retícula. ¿Listo? Es por eso principalmente que espero me envíen con nombres. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, miren la calidad de estas propuestas. ¿Listo? La retícula invisible. Fíjense que por la parte superior deberá existir alguna línea y de hecho por eso es invisible, porque simplemente la podemos eh, visualizar como una línea percibible más no visible, ¿cierto? Entonces aquí hay una retícula, por aquí hay una línea por la parte superior que permite identificar que hay un espacio entre el borde y ese texto, línea que continúa, ¿cierto? Y luego por acá por la derecha también hay una línea que dice que hasta ahí va el texto, ¿cierto? Luego por la parte inferior también aquí debe haber una línea, muy seguramente, que permite separar del borde inferior, lo mismo aquí por la parte izquierda, ¿cierto? O sea que hay una retícula invisible. De hecho, podríamos hablar en un momento dado, ¿cierto? Suponiendo el caso, ¿no? De que si este texto estuviera completamente al centro del banner, hablando horizontalmente, entonces podríamos decir, es que en el centro se trazó una línea, un eje vertical, un eje axial, y a partir de ahí el texto quedó en toda la mitad, o de pronto horizontalmente. De hecho, fíjense que aquí también hay unas líneas de separación, ¿no? Este espacio y este espacio y este espacio son iguales, o sea que ahí se hicieron unas medidas con líneas, por ejemplo, y ahí está la retícula, ¿listo? En todo ello. Quizás aquí también hay una línea para determinar cuál es el ancho pues de ese logotipo, ¿no? En ese orden de ideas, ¿cierto?
Eso es lo que entenderíamos allí si existe pues esa retícula allí invisible, ¿no? No se ve, se puede percibir todo el manejo que se hizo de retícula. Incluso, fíjense que estos elementos están allí al centro, ¿no? La fotografía pareciera ser que está bastante al centro. Muy seguramente también se tuvo en cuenta esa línea. Bueno, en la visible, fíjense que hay allí unos módulos, ¿cierto? Unos módulos, pero esas líneas son fácilmente visibles. Se nota perfectamente la retícula. ¿Listo? Aquí, de todas maneras, aun cuando no se note la retícula, es que no se tiene que notar absolutamente en todo el diseño. ¿Listo? Hay una parte que es visible, ¿cierto? Igual acá. ¿Listo? Entonces, miren esos fragmentos, esos módulos. Ojo con las elecciones tipográficas. Ojo con las elecciones de fotografía. ¿Listo? Miren que exista manejo de jerarquías visuales. Con jerarquías hago referencia al tema de, por ejemplo, en las tipografías, ¿cierto? Elección tipográfica, porque miren que aquí, por ejemplo, hay tres tipografías, ¿no? Esta, esta. Claro que esta, obviamente, pues, muy seguramente puede ser tomada de una revista. Ese podría ser fácilmente un logotipo que ya existe, ¿no? Y en ese sentido, pues, no contaría como una tipografía adicional. Sin embargo, ¿cierto? Lo que siempre sugiero es que en cualquier diseño se manejen máximo 3 tipografías, pero no una sola. ¿Listo? A veces incluso tampoco funciona con 2. Lo ideal sería manejar máximo 3. Eventualmente pueden ser muy distintas, eventualmente podría ser que dos sean muy distintas y una sea familia tipográfica de la otra. En fin, son manejos. Pero como aquí no hay mucha diversidad de información, grandes cantidades, entonces digamos que hablar de 3 tipografías distintas no marca en sí eh, una abundancia, ¿cierto? O una proliferación pues de tipografías, no, es muy buen manejo, ¿cierto? Llegar a 3 tipografías porque permite al mismo tiempo marcar jerarquías, ¿cierto? Es decir, diferenciaciones de importancia de bloques informativos. Esto tiene una importancia, esto tiene otro nivel de importancia, esto tiene otro nivel de importancia. De hecho, esto también, ¿no? La misma fotografía tiene un nivel de importancia. Pero si vamos a hablar específicamente de tipografía, vemos que aquí hay 3 niveles distintos. ¿Listo? Aquí porque este es un logotipo, está hecho a partir de tipografía. Pero si fuera un ISO logotipo, es decir, que tenga algún tipo de símbolo y tipografía, pues estaríamos hablando de otra cosa. ¿Listo? Entonces, lo que hay que tener claro allí, ¿cierto? Es con respecto a esas tipografías en este caso. Miren que hay cambio de tamaño, perdón, cambio de tipografía, cambio de tamaño, cambio de ubicación espacial, ¿cierto? Y en ese sentido, a veces incluso juegan también papel fundamental los efectos, como por ejemplo acá, para darle fuerza, para darle potencia a ese título o a ese cabezote. ¿Listo? Mirar los espacios, los respiros, ojo, respiros o aires de diseño. Miren que aquí hay un respiro, ¿cierto? Entre estos textos y este hay un respiro, entre estos y este hay un respiro, entre este y este hay respiros. De hecho, de ese texto sobre la fotografía, porque no está aquí encima obstaculizando quizás la parte más importante de la foto, no está muy bien ubicado el texto. Hay un respiro del cabezote
logotipo. Hay un respiro, o hay de hecho respiros por todos lados, desde los textos hacia los bordes. Miren, siempre se manejan respiros hacia los lados. Y respiros hacia los lados quiere decir respiros con respecto al formato. O sea, no se sangran esos textos. ¿Listo? Por otro lado, respiros entre los diferentes componentes del diseño, bien sean tipográficos o fotográficos. Miren que, por ejemplo, acá vive la experiencia, hay un respiro aquí con respecto al casco. ¿Listo? Que si yo les mostrara la preentrega, se habrían dado cuenta de que este video de la experiencia estaba montado aquí casi en la frente de esta chica. ¿Cierto? Algunos diseños recuerdo muy bien los detalles. Y muchas veces cuando me hacen las entregas finales sin ver las preentregas, yo sé qué hicieron de cambios y qué no hicieron. De cuando en cuando, rara vez, voy y miro la preentrega. Ah, sí, no me acordaba de tal cosa. Pero por lo demás, siempre que miro el diseño, oiga, pero aquí los textos, por ejemplo, estaban muy abajo. Le dije que por favor los subiera, que equilibrara el espacio de arriba y el de abajo, por ejemplo. Y no lo hizo. ¿Listo? Entonces, pues, porque se le olvidó o se le pasó, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense lo interesante de estos diseños, de lo muy bien logrados, por eso es un referente de altísima calidad, ¿cierto? Y a propósito de eso, estos referentes que estoy mostrando, ¿cierto? Para quienes de pronto no nos conocemos, quienes ya nos conocemos de autoedición, saben que estos referentes son un punto de partida para que sus diseños tengan esta calidad, este nivel o superior. Pero la idea no es que sus diseños vayan a tener un nivel menor de calidad que los que estamos viendo. ¿Listo? Este es un punto de partida bastante alto, pero, ¿cierto? Igual se pueden hacer diseños de muy alta calidad. Incluso que podrían llegar a ser mejores que los que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, continuando, ya hemos explicado el tema aquí en la retícula visible, la repetición. Miren esto cómo se repite acá, es una maravilla. Pero en la preentrega eran 3 personajes que se repetían ahí iguales y se cambiaban de tamaño. No, pero pues sí, se hace una repetición ahí con un cambio de tamaño, pero es más de lo mismo. O sea, es como muy evidente que se quiere hacer una repetición, pero pues no se logra algo interesante al fin y al cabo. Entonces, luego llega esto, ¿cierto? En donde, oh, qué chévere, es que se hace una repetición, pero se juega, por ejemplo, a darle un manejo distinto de color y se le da un efecto en donde pareciera ser que ella se proyecta, pareciera como si ella estuviera visibilizándose hacia más adelante, hacia donde va, ¿cierto? Es una genialidad esa repetición. ¿Listo? Es bastante interesante desde el manejo que se le dio de color. Tiene mucha trascendencia. Miren los módulos, como divide este banner aquí, ¿cierto? Eh, hay retícula aquí visible también, ¿cierto? Porque sabemos, miren por acá, pero igual está la estructura de repetición, o sea que es completamente válido. Miren los aires de diseño, los respiros, ¿cierto? Algo que yo sugerí se hiciera, pero pues por ahí no se hizo, es que estos deportes extremos fueran un poquito más abajo y se separaran un poco más del título, un poquito más abajo. Miren todo el respiro que hay acá, todo el espacio. No se trata de que aquí y acá fuesen espacios iguales, pero sí se podrían haber bajado quizás un poquitico más, ¿cierto? Para darle más respiro acá, a ese título por la parte de abajo, por la parte inferior. ¿Listo? Entonces, en ese sentido,
podría haberse visto un poco menos saturado esta parte. Miren que aquí queda un espacio, ¿no? Un espacio, incluso el eco extreme. De hecho, ahora que recuerdo, la idea era coger el eco extreme y los deportes extremos y bajar todo un poquito. Y, digamos, hasta por acá. Todos. Bajar hasta por acá. ¿Listo? Sin necesidad de bajar estos por un lado, estos por otro lado. Y ahí se hubiera ganado un poquito más de espacio y equilibramos espacios. Y manejamos un poco mejor los aires. Miren que de pronto aquí se siente un poquito apretado y aquí hay bastante espacio. Es eso, ¿no? Aquí están muy bien manejados los espacios, tanto horizontal como vertical. Igual por acá, igual por aquí. Muy buen manejo de espacios. Excepto de pronto por ahí, un poquito esto. ¿Listo? Pero lo demás se hizo bastante bien. Ahora, vamos a revisar algo importantísimo. Además de las tipografías, el manejo de aires o respiros, además del muy buen manejo de diseño o de propuestas de diseño, ojo con la elección de las fotografías. Que no sean unas muy buenas, tanto en resolución, ¿cierto? Como en color, ¿cierto? Y otras de pronto todas pálidas, unas por ahí todas oscuras. Ah, es que no encontré más. Entonces, siga buscando, que por ahí tiene que encontrar fotos. Ahora, si no hay más, listo, entonces cambie de deporte extremo o, o hay que revisar qué se hace. ¿Listo? Pero las fotografías deben ser todas de la misma calidad. ¿Listo? O que de pronto unas son muy buenas y otras como con poco contraste, como que pálidas, otras oscuras. Nada de eso debería pasar, ¿listo? Con respecto a la parte informativa, como son 3 banners, vamos a suponer que son 3 propuestas en donde el cliente va a seleccionar cuál es la mejor para el sitio web, por ejemplo. De hecho, es un banner pues digital. Entonces, ¿cuál es el mejor para el sitio web? Si estamos diciendo cuál es el mejor, pues los 3 tienen que tener la misma información. Entonces, el logotipo, o isologotipo, o lo que sea, el nombre de la empresa, el sitio web, ¿cierto? El título, los deportes extremos, ¿cierto? No puede ser que aquí existan unos deportes extremos y en este banner existan otros, por ejemplo. Porque, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Listo? Habría que incluso en un momento dado, si es el caso, supongamos nos escogen uno de esos 3 banners, ¿cierto? Y hay que cambiar las fotografías. No, es que si es, este banner fue el mejor, por ejemplo, pero realmente me gustaría que no fuera torrentismo, sino porque torrentismo, por ejemplo, no lo ofrecemos. Lo que se ofrece es Canopy, ¿cierto? Entonces, no tiene sentido. La idea es que se maneje la misma información en los 3 banners. Son 3 propuestas distintas con la misma información. Ahora, ojo con la parte informativa, que a veces, a pesar de que uno lo dice, se les pasa. Si esto es de una empresa y lo ofrece una empresa y hay alguien que ve el sitio web, o es más, este banner está en otro sitio web, ¿cierto? Que se está promocionando allí en otros sitios, y no, a mí, al cliente o a la persona que lo vio, le interesa. A muchos entraron, vieron en esa página X, Y o Z el banner, les interesa. Listo, y ahora entonces a quién contactan. Si no aparece la dirección, el teléfono, ¿cierto? Si no tienen quizás una estructura física, ¿cierto? Entonces tienen un sitio web, entonces el sitio web. O puede que eventualmente tengan sitio web, dirección y teléfono de contacto. ¿Listo? Entonces, ojo con la información. La idea es que seamos muy consistentes con eso, que sea la misma información en cada una de las 3 propuestas, que uno lo que tenga que hacer o un cliente sea, bueno, pues a mí el que me gusta es el tercero, que hay que cambiar de los textos, nada, porque ahí está la información que se solicitó.
De pronto habría que eventualmente cambiar, qué sé yo, una tipografía o un manejo de color o en fin, o algo de la composición, pero la información está bien. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Miren muy bien la parte compositiva, miren muy bien la paleta de color, las tipografías. Ojo, una cosa fundamental que por fortuna no se me pasó. Miren que no exista, porque es que es algo muy recurrente, ¿cierto? En muchos estudiantes, en algunos otros casos no, pero sí predomina mucho el hecho de estar manejando todo en mayúsculas, en altas. No, ¿listo? Hay que, eso entra incluso dentro de las jerarquías visuales. No solamente es hacer diferenciación desde la tipografía, la elección tipográfica, el tamaño, el color, la ubicación espacial, todo eso marca jerarquías. Todo eso dice que este es un primer nivel, que este es un segundo y que este es un tercero. Hablando de estos tres, ¿no? Sin tocar esto. ¿Listo? Porque si tocamos esto, hablaríamos que el primer nivel de lectura es este, ¿cierto? El segundo es este, el tercero es este, el cuarto es este, desde las tipografías, ¿no? Ahí ya se marcaron perfectamente las jerarquías, pero, a veces, aunque cambiamos de tamaño, entonces todo se vuelve mayúsculas. Por ejemplo, los sitios web nunca se deben colocar en mayúsculas. Ellos son, uno siempre los digita en minúsculas, en bajas, en caja baja. Entonces a veces uno no entiende para qué en mayúsculas. Para resaltarlo, pues para resaltarlo está la elección tipográfica y el tamaño. ¿Listo? En lo que tiene que ver con las altas, por ejemplo, puede ser para el cabezote. Aquí se utilizó en altas también los deportes extremos. Listo, genial. Pero es que están a otro tamaño. Es otra tipografía, una tipografía de cuerpo más delgado. ¿Listo? Entonces hay que revisar muy bien el tamaño, perdón, el manejo de altas y bajas. Cuando es altas y bajas o cuando es solamente en bajas o solamente en altas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y vamos a mirar un siguiente referente. Miren esto. Una genialidad también. Quizás por eso les digo, el primero es mejor, hay detalles, impacto, manejo de tipografías, manejo de color, manejo de fotografía, ¿listo? Pero aún así son muy buenas propuestas, ¿listo? Miren aquí, por ejemplo, esto se le tiende aquí a perder un poquito, se pierde lecturabilidad con respecto al fondo. Otro detalle, otro aspecto que necesito que por favor tengan muy en cuenta, el contraste adecuado, ¿cierto? Entre un texto y un fondo, entre un elemento recortado que podría ser una foto, un logotipo, por ejemplo, supongamos este, y el fondo, en fin, ¿listo? Contrastes. Muy interesantes los diseños, ¿cierto? Las elecciones tipográficas, tamaños, buenas jerarquías, buen manejo de aires o respiros, ¿listo? Entonces, eso es lo que, buen manejo de fotografía. Sin embargo, miren por ejemplo esta fotografía, compárenla con esta, no tiene un muy buen manejo de contraste, debería tener un poquito más. La fotografía es brillante, es excelente, ¿listo? En términos del ángulo, ¿cierto? En términos del instante en que se tomó la foto, pero esa habría que arreglarla un poquito y agregarle el contraste, ¿no? Que se ve un poco pálida. Esta también, por ahí, le falta un poquito de contraste, ¿cierto? Tiene por allí un efecto como de agua que chispea por aquí. Listo, chéverísimo. Pero hay que mirar muy bien, ¿listo? El tema de la calidad de las fotografías. De hecho, esta foto también fue retocada, porque esta foto era un poco pálida. Cuando se retocó y se contrastó, se mejoró ese brillo y entonces parece que está haciendo sol fuerte. Se mejoró muchísimo esa foto. ¿Listo? Entonces hay que revisar todo eso.
eventualmente para un texto de cabezote, en fin, de pronto utilizar una sombra. Aquí fue una sombra muy fuerte, pero funciona para esa foto en particular. ¿Listo? Miren que aquí para esta foto fue un poquito más tenue, aquí ya mucho más tenue, el efecto de sombra mucho más tenue, entonces hay que revisar muy bien todos esos detalles. Aquí también hay sombritas, miren, que hacen o que realzan esos módulos. Todos esos detalles son una genialidad. ¿Listo? Miren aquí cómo hace la estructura de repetición, genial, con efectos más no con las fotos. El módulo o la modulación allí, esa estructura visible, genial. Miren que aquí también hay una estructura invisible, ¿no? Aunque agrega algo de estructura visible, ¿no? Por acá. Que, listo, si no lo hubiese hecho, de todos modos el diseño pierde en calidad. Pero lo ideal es que sea una estructura invisible. ¿Listo? Aunque aquí hay elementos. Aquí hay una línea por este lado. Aquí muy seguramente también hay una línea que no permite que el texto se acerque más a la fotografía para que exista respiro. En fin, por ahí hay líneas de construcción de esa retícula. Acá hay otra posibilidad, otra propuesta muy buena también. Miren cómo juega con la tipografía. Es una genialidad esto aquí. Esto por acá también hay cosas muy interesantes. ¿Listo? Miren el triple W, bastante bien manejado. Allí hay una muy buena estructura invisible. La estructura aquí de repetición, ¿cierto? Genial, bastante interesante. Incluso miren que aquí hay también repetición en las líneas, en esa estructura. Aquí en la de modulación, en la de estructura, eh, en la estructura visible, ¿listo? Muy buena, supremamente interesante, muy interesante. Y el manejo de tamaños, ¿no? Aquí me parece que falta un poquito de respiro, por ejemplo. O sea que quizás los textos podrían haber ido eventualmente un tricitico más pequeños o en su defecto el cabezote un poquitico más pequeño. Miren que aquí hay mejor respiro. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque aquí sí se empieza a notar un poco la saturación. Aquí no. Esto aquí se manejó mejor. Aquí lo que pasa con estos textos es que empiezan a perderse un poquito, podrían haber sido un poquito más grandes, ¿cierto? Eso se sugirió, pero por ahí no se hizo, que no, es que lo que pasa es que si los hago más grandes aquí corta la foto, no, pues miren que aquí por la parte de abajo se podrían haber bajado las fotos, hay partes que no son importantes, haber bajado las fotos y de esa manera este elemento, esta reserva verde, se podría haber trabajado con un poquito más de altura, ¿cierto? Y eso permitiría, al tener un poquito más de altura, trabajar textos un tanto más grandes, más impactantes, que se lean mejor. ¿Listo? No necesariamente a estos tamaños, un poquito más grandes, ¿cierto? Y de hecho, con un poquitico más de espacio por arriba, tal vez. ¿Listo? Bien. Eso es lo que quería mostrarles en lo que tiene que ver con banners. Miren esto. Esto es una genialidad también. ¿Listo? Este último un tanto simple, pero al fin y al cabo con cosas interesantes. ¿Listo? Son muy buenas propuestas, estos dos de arriba. El tercero quizás le faltó un poquito más, ¿cierto? Y más porque estos aquí, de alguna manera, aunque se ven, ¿cierto? Pues se pierden un tanto porque no son tan visibles como estos. Entonces hay que mirar que los tres sean de muy buen nivel, porque los tres pues merecen calidad y al mismo tiempo pues los tres son una nota, ¿no? Este no lo vamos a mirar porque ese sí no convence pues mucho.
Vamos a revisar entonces la siguiente actividad. Miren, recuerden que esa vale el 40, esta vale el 60, recuerden el tema de porcentajes. Igual, si las dos entregas son muy buenas, el 100%, pues digamos que la invitación es no tanto a mirar los porcentajes, sino que no es que le voy a trabajar al que más vale, no. Su aprendizaje va en cada actividad. Aquí hay que hacer una campaña que tiene 3 piezas: afiche publicitario, pauta para revista y un newsletter, ¿cierto? Es para una campaña publicitaria patrocinada por Coldeportes. Ustedes miran cuál es el deporte que quieren trabajar, el que ustedes quieran, ¿listo? Los tamaños de las piezas están allí en el foro, ¿listo? Entonces, si vamos a mirar las piezas, a mirar los referentes, entonces aquí tenemos los siguientes. Son una genialidad. Recuerden que este es su punto de partida en términos de calidad, ¿no? El afiche, aquí escogió BMX, ¿cierto? Este estudiante. Miren la retícula que propuso, trabajar por módulos. ¿Cuál es su estrategia compositiva? Recuerden todo lo que vieron por allá en diseño básico, ¿no? Igual para los banners, ¿no? Ustedes vieron por allá simetría, simetría, modulación, vieron proporción áurea, geometrización, anomalía, vieron planos seriados. Hasta ahí he mencionado como 6 estrategias de diseño y vieron muchas más. Entonces, sáquenle el jugo a todo ese cuento. Entonces, miren aquí este manejo tan interesante. ¿Listo? O que si estamos hablando de una campaña publicitaria de un deporte allí, de un evento, pues hay que básicamente hablar de una fecha, de un lugar, ¿cierto? Una ciudad, en fin. Hay que revisar esa parte informativa, igual que en los banners, pues tiene que haber una información clara al respecto. ¿Listo? Entonces, en este caso, Mundial BMX, ¿cierto? Miren el manejo de color, la parte compositiva, la parte informativa. Aquí el logo de Coldeportes más otros logos porque quizás eventualmente son otros de los patrocinadores u organizadores. Quizás este sea organizador y estos sean el patrocinador y estos sean los organizadores. En fin, ¿listo? Entonces hay que revisar eso. La misma información que esté aquí se maneja, este es el afiche, ¿no? Se manejaría entonces, esta es la pauta publicitaria de un tercio vertical, que muy seguramente la han visto en revistas. ¿Listo? Esa es la pauta de un tercio. ¿Qué quiere decir? Que ustedes toman un tamaño carta vertical, ¿cierto? Un tamaño carta vertical y lo dividen en 3 exactamente iguales, verticales. Entonces aquí, si ustedes triplican este hacia la derecha, pues tendrían ya un formato carta. Exactamente igual, un tamaño carta. ¿Listo? De esos 3 tamaños carta, se toma uno. Ese es un tercio vertical. ¿Listo? Y fíjense entonces allí, no necesariamente tiene que ser el mismo manejo fotográfico, puede ser otra, podría ser eventualmente la misma. Aquí se la jugó por 2 distintas, ¿listo? Pero la información sigue siendo la misma, el estilo compositivo sigue siendo muy similar, aunque aquí no se ve completamente el B, la B y la X, en fin, pero a todo eso se puede jugar, ¿listo? Bueno, pero es que en este pasaba lo mismo, ¿no? Ahí digamos que se está manejando el mismo estilo para ese cabezote. El manejo de color, en fin, el manejo de logos, ¿cierto? Eventualmente revisar muy bien, ¿cierto?
el espacio, el manejo de espacios, de aires o respiros, lo que ya mencionamos. Algunos efectos muchas veces ayudan, miren que aquí los efectos ayudan bastante, es decir, la pequeña sombra que destaca del fondo, por ejemplo. Todo eso es importante al máximo de trabajar al máximo nivel de detalle. Este es el newsletter, ¿cierto? Allá en el foro encuentran cuál es el tamaño en píxeles. Los newsletters, teniendo en cuenta que son aplicaciones digitales que son básicamente para enviar por correo electrónico, ¿cierto? El newsletter lo que traduce es nueva carta, si lo traducimos pues literalmente. En realidad se entiende, ¿cierto?, como noticia nueva o de profundización, ¿cierto?, de un tema particular. En este caso, como es una campaña publicitaria, entonces hablamos de que en el afiche hay una información, ¿cierto? Más no podemos agregar allá, porque generalmente un afiche es directo, una información corta, fecha, ciudad, qué es, y en este caso como hay unos patrocinadores, un organizador, en fin. Luego aquí lo mismo, la pauta para revista tiene que aparecer exactamente igual, no es que, no, pues quitemos esto porque en el afiche está, quitemos a Coldeportes o quitemos la fecha porque en el afiche está, no, no, porque no todo el mundo se entera por la pauta en revista, por esta, ¿cierto? Hay otros que se enteran por el afiche, hay otros que se enteran es por el newsletter, no vieron nunca ni la pauta ni el afiche, entonces tiene que ser la misma información. Lo que sucede es que en el newsletter profundizamos la información porque es una comunicación que ya permite dar o ahondar en otra cantidad de aspectos. Miren, igual aquí se conserva la información de las otras piezas, pero aquí dice primeras inspecciones a la pista de Mariana Pajón y hay una cantidad allí de información. ¿Listo? Incluso hay newsletters que son más altos, entonces permiten mayor volumen de información. Y luego aquí respiro, logos, respiro. Esta pieza es genial y miren que las tres piezas guardan un estilo compositivo claro, también con respecto al manejo de color, ¿cierto? A las jerarquías, a los respiros, ¿cierto? O sea que las tres piezas tienen mucho en común y eso indica que efectivamente las tres piezas pertenecen a la misma campaña. No es que hay una que maneja un estilo de color, otra que maneja otro estilo, una maneja unas tipografías y en la otra maneja otros tipos distintas. No, no pasa, no sucede. ¿Listo? Es muy buen manejo. Vamos a mirar entonces otras piezas de otra campaña. Miren esta. Esto es genial también, ¿no? Miren el manejo que le dio a la parte de fotografía, el manejo que le dio a los textos, ¿cierto? Esto también, esta pieza particularmente era otra que en la preentrega todo en altas. Sí, cambiaban los tamaños de las tipografías, pero todo en altas. Entonces no funciona. Lo más delicioso para el ojo humano es ver la diferenciación de formas. Cuando se cambian tamaños y todo está en altas, sí, de pronto son dos o tres tipografías distintas, pero todo en altas. En cambio, cuando se trabajan unas en altas, otras en altas y bajas, y si se quiere algunas en bajas, que a veces pasa, pues la diversidad se vuelve supremamente deliciosa, supremamente interesante. Entonces miren incluso cómo juega con la tipografía, ¿no? ¿Listo? Con los tamaños, con el color, los respiros, un tagline para separar estos dos bloques de texto. ¿Listo? Es muy interesante el manejo que se le dio a estas piezas. ¿Listo?
Por aquí hay un problemita, ¿no? Que esa partecita amarilla ya se pierde un poco sobre fondo blanco. Mire, invitan, muy organizada la pieza. ¿Quiénes invitan? Estos tres, ¿cierto? A veces pasa que organiza este y este, por ejemplo, invitan estos otros tres, no sé, en fin, o uno solo. Entonces hay que revisar eso. Pero es muy buen manejo. Miren el newsletter, una genialidad. ¿Listo? Muy interesante. El mismo manejo, se agrega por ahí algún elemento de diseño de fondo interesante con esa parte oscura para trabajar los textos de aquí abajo. Podríamos decir, ay no, pero esta tipografía quedó súper pequeñita. No, lo que pasa es que estamos viendo la pieza más pequeña. Miren que la ventanita aquí está bastante reducida y pues cuando se exporta y se exporta el tamaño, aquí lo estamos viendo más pequeño, ¿cierto? Pero realmente este newsletter, trabajándolo al tamaño real, pues es realmente un poco más grande. ¿Listo? Voy a hacer un ensayo aquí un segundo, espero que no se acaba de caer el compartir pantalla, como ya ha pasado en varias ocasiones. Voy a intentar ponerlo acá en pantalla completa. En, para que lo... No, pero no resulta aquí muy bien. Esperemos un segundo aquí. Acá. A ver. Pero es que tampoco aumenta mucho. Ahí se alcanza a ver que sí es un buen tamaño. Ojo, el texto corrido, ¿cierto? Debe estar, es decir, esto del newsletter, en 11 o 12 puntos. ¿Listo? Menos de 11 no, porque no es manejable, ¿cierto? Para una aplicación digital. Por ahí empezaría a pixelarse, por ejemplo. Miremos la otra. Miren la de un tercio. Genial. ¿Listo? Bastante bueno. Recuerden, son piezas finales. Sí, tenían problemas y en algunos casos muchos problemas en la preentrega, pero mejoran sustancialmente. Estos diseños particularmente desde el inicio fueron muy buenos, no era que tuvieran quizás muchos problemas, y aún así evolucionaron. ¿Listo? Fecha, hora, lugar, en fin. Tengan en cuenta toda la información. Miren estos. Ya para el diseño final, por ejemplo, puede de pronto hacerse un solo JPG, pero que sea de buena calidad, no que yo intente agrandar y no, se pixela. Entonces uno cómo hace para mirar los textos, para mirar a ver si, miren, este es de muy buena calidad y lo aumenté hartísimo, viendo solamente estas dos piezas y el texto se ve perfecto. Miren, ahí están las piezas, una, suponía que se había caído, no sé por qué lo presenté. Bien, ahí agrando, que ahí están las tres, agrando aquí para ver al menos dos completas, un poquito menos. Bien. Y se ve muy buena resolución para esos textos, así sean las tres una sola foto para la entrega final. O eventualmente si lo quieren hacer también para la preentrega, siempre y cuando sea de buena calidad ese JPG. Bien, la de revista, genial, la pauta de un tercio, el newsletter, ¿cierto? Aquí hay redes sociales. Válido utilizar redes sociales aquí porque se le podría dar clic, ¿no? Y llevaría a
Si fueran piezas impresas, pues no tiene mucha razón colocar esto y uno cómo le hace para dar el clic, a menos de que esté, ¿cierto? El descriptivo, ¿no? Y el afiche. Ahí. ¿Listo? Muy buenas piezas, bastante buenas. Miren estas otras, ya se las muestro. Miren allí, son bastante buenas. El afiche, el newsletter y la pauta. Vamos a verlas un tanto más grandes. En el afiche, el manejo de fotografía, los efectos, el manejo de tipografías, las selecciones, el manejo de color, los respiros, ¿cierto? La organización de los textos, miren aquí la retícula, la línea, miren cómo termina ese afiche acá, con sus logos, supremamente interesante. Miren acá el newsletter, miren estos elementos de color del afiche, cómo se manejan acá, las reservas para los textos, para que no se pierdan con el fondo, ese pequeño efecto de brillo allí a partir de esa sombra, ojo con la misma información, ¿no? Y obviamente como el newsletter agrega información, pues aquí viene la información adicional, y aquí con deportes, el sitio web, logos, miren la pauta de 1/3, ¿cierto? Supremamente interesante, muy buen manejo. Quizás en la pauta de 1/3, lo que yo siento es que la trabajó un poco más angosta, por ahí no se entendió bien cuál era la medida y por eso quedó como muy delgada, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que les digo, toman una hoja carta, ¿cierto? La dividen en 3 verticalmente y ese es el ancho de la pauta de 1/3, ¿listo? Esta sí se nota que está bien. Eso ya uno las conoce los tamaños, las proporciones y uno se da cuenta cuál está bien y cuál no está muy bien dimensionada. ¿Listo? Miren la diferencia entre esta, ¿cierto? Miren esta y miren la diferencia con esta. Esa no está bien dimensionada. ¿Listo? Bueno, eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. ¿Listo? Espero que por favor revisen los videos que les dejé allí expuestos. De eso hablamos un poquito en la próxima sesión. Es importante tener una metodología de diseño. Por eso allí el paso a paso, lo ideal de bocetar, de no irse directamente al computador, como lo menciona allí Manuel Estrada, el lápiz es la extensión del brazo. Hay que tratar al máximo de que los caminos sean cortos, de que no existan tantas etapas entre lo que ustedes tienen en su imaginario, entre sus ideas y plasmarlas. Si esperan hasta ir al equipo, a la herramienta tecnológica, muchas ideas a veces se van y no vuelven, porque están, cuando llegan a su imaginario, en la memoria a corto plazo, ¿cierto? Entonces son volátiles, se van, algunas no vuelven, ¿listo? Algunas sí alcanzan a quedar allí, pero si no se plasman rápido, se recuerdan incompletas. De pronto uno alcanzó a tener unas super ideas y se van unas, otras quedan incompletas. ¿Por qué? Porque no hacemos el proceso rápido. La menos cantidad de etapas posible es lo ideal y eso lo permite o lo facilita, por ejemplo, la bocetación. Piensen también en que si a veces tienen problemas para
Eso era lo rico de habernos encontrado hoy. A ver, ustedes que comentaban, si a veces tienen problemas cuando se sienten a diseñar, cuando se sientan a diseñar, perdón, eh, porque como que no se les ocurre nada, como que no saben por dónde empezar, es porque faltan conceptos, es porque muchos de los conceptos que ya han visto, de pronto por ahí no los han retenido, no los volvieron a aplicar y todo lo que no se aplica, ¿cierto? Se olvida porque así funciona la memoria a largo, mediano y largo plazo. Entonces la invitación es a tratar de retener conceptos. Y los conceptos nuevos, seguirlos reteniendo y los que ya ustedes eh, por ahí, ¿cierto? Han venido olvidando, no han vuelto a aplicar, por eso les hablaba de diseño básico 1, traigan, retomen aquí para composición, ¿listo? Y revisen, tratar de ir construyendo una metodología, ¿listo? Para que tengan claro siempre cuando van a diseñar, bueno, yo por dónde comienzo, cuáles son los pasos que sigo y cómo termino. ¿Listo? Para eso esos dos videos allí fundamentales, para que por favor los revisen y hagan pues su proceso de análisis particular, personal, y miren en qué pueden mejorar, en qué están fallando, cuáles son sus debilidades, ¿cierto? Y cómo las pueden potenciar para convertirlas ya no en debilidades, sino en temas superados. Una cosa importante para tener fluidez en el diseño es tener muchos conceptos. Y ojo, interesante hacer combinaciones. Les sugiero, como vieron Vanguardias Escuelas del Diseño, combinen, como lo dice Estrada, chévere que al diseño se le agregue algún componente artístico. No siempre. Él dice que simplemente un diseño es mero diseño si no tiene un toque artístico o un componente artístico. No lo comparto 100%, pero sí es importante de los movimientos artísticos y por eso en diseño siempre vemos arte. Es importante conocer algunas corrientes artísticas, ojalá eh, en una buena cantidad, dominar los conceptos de esos movimientos artísticos y mirar en qué momento se pueden combinar con una estrategia de diseño. ¿Listo? Estrategias de diseño básico con un movimiento artístico, se logran cosas muy buenas. ¿Listo? Miren estas otras piezas y con esto terminamos. Se las dejo allí simplemente para visualizarlas. Bastante interesantes. Por aquí se le fue esto, en la parte de atrás. Pero bueno, ¿listo? No siendo más por el día de hoy, quedo pendiente de su preentrega para hacer las observaciones. La retroalimentación siempre acostumbro a hacerla en video para que sea mucho más clara. Seguimos en contacto. De nuevo, bienvenidos a este módulo de composición. Ojalá que le saquen el máximo provecho, que aprendan mucho. Seguimos en contacto y feliz fin de semana.